Bueno, vamos a platicar hoy con Male. Saluda a todas con su pesito, o lo que sea que estén tomando. Eh, Vamos a comenzar a platicar con Male hoy un poco más de lo que es el ángulo radical y cómo es que ella la llevó a tomar esta decisión. ¿Cómo empezaste, Male? Platícanos un poquito toda esa historia que te llevó a este caminito. ¿Cómo te decides? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tomas la decisión? ¿Cómo eres valiente? ¿Cómo empezó? No, es difícil. Nada, soy docente, disidente, y siempre, bueno, trabajé un montón de años antes de ser madre en educación y nunca me hallé cómoda en los marcos institucionales. Ujú. No encontraba mi lugar dentro del paradigma de la enseñanza, ¿no? Siempre sentí me resonó esto de compartir los aprendizajes, ¿no? Sí. No de los lugares jerárquicos de yo te enseño, vos aprendés. Y bueno, tuve un recorrido por un montón de espacios distintos desde chica. Para mí el compartir los procesos de aprendizaje fue una cuestión vocacional y de militancia. Y trabajé en instituciones privadas, en barrios de emergencia, en penales, en neuropsiquiátricos, con niños con capacidades distintas, en movidas barriales, centros culturales, y siempre, ¡Guau! sí, todo un recorrido, 20 años. Mente. Eh, a ver, empecé a trabajar a los 14, para qué notificación. A los 14 empecé a trabajar haciendo voluntariados en campañas de alfabetización y siempre eso, tuve una búsqueda, tanto como alumna, Ujú. eh, como en esos roles de guía o de docente o de lo que fuese, tuve una búsqueda y fui construyendo distintas formas y bueno, con el tiempo terminé encontrándome con los marcos teóricos, ¿no? De esto que yo Lo mismo. sentía Ujú. que era de otra forma. Yo estuve 7 años trabajando en Ecuador antes de ser mamá. Siempre trabajé de una forma bastante autónoma y bastante desde el instinto y siempre replanteándome y hasta sintiéndome incómoda con las herramientas o las teorías que yo traía, ¿no? Ya sé. Y, mm, tuve la suerte en Ecuador de conocer a Rebeca Bail, que con Mauricio ellos fundaron La Pesta allá. Y bueno, estuve un tiempo en la Pestalozzi haciendo observaciones y fui conociendo distintos espacios en Latinoamérica, Montessori, Waldorf, eh, espacios comunitarios. Venía con toda una experiencia previa Sí, y con un montón de ideales, ¿no? sí, claro. Y después está la vida. Cuando nació Bruno, yo tenía 30 años, estaba en Argentina, en Buenos Aires, acá en esta misma casa, y realmente, a ver, toda elección educativa, así sea la escuela pública, yo creo que es un privilegio, ¿no? Sí, Eh, sí, que no seamos magnates no quiere decir que no tengamos que poner ahí conciencia en los privilegios que tenemos. Hay pibes que no tienen para comprar unas zapatillas y caminar los kilómetros que deberían caminar para llegar a una escuela, o tienen que trabajar. Pero bueno, digamos que en ese momento en el cual me tocó decidir la escolarización de mi hijo, mis privilegios eran más pequeños que los de ahora y no estaba en mis posibilidades económicas ni en mis recursos físicos poder acompañar una educación alternativa. Eh, Pensar en pagar una cuota de una Montessori, de una Waldorf o de una escuela libre era pensar en el doble de mis ingresos mensuales.
Bueno, yo trabajaba, estaba construyendo este primer piso de la casa, era albañil, madre, puérpera, trabajadora y tampoco tenía los tiempos reales que requiere por ahí acompañar en un espacio de educación libre un proceso de aprendizaje. Y bueno, Bruno tenía 3 años cuando yo quedé embarazada de Astor, de su hermano. Tuve un embarazo de riesgo, sumado a lesiones en la columna, entonces estaba con poca plata, con poco cuerpo, con una construcción a medias, un niño de 3 años, sano y feliz, que pedía jugar, movimiento, y a mí me costaba atarle los cordones de su zapatilla. Ya. Bruno, que es mi hijo mayor, que está por cumplir 12 años, siempre fue un niño hiper sociable, de llegar a la plaza y antes de entrar contar y decir, hay 6 amigos, ya eran sus amigos, siempre fue súper gregario. Y bueno, tenía 3 años y por contacto con otros niños y por verlo, pidió ir al jardín. En su momento estuvo súper bien, fue lo que podíamos y lo anotamos en la escuela pública, acá cerquita de la casa. Tuvimos suerte, un factor muy presente en la educación institucional, la suerte del docente que te toque, ¿no? Porque no hay elección. Claro. El modelo ya está preseteado, es así, lo coordina esta persona que te tocó este año. Bueno, tuvimos suerte en el bingo de la escuela. Tuvo una docente muy hermosa en sala de 3, que la tuvo también en sala de 4, la pasaba fantástico. Fue una buena experiencia. En preescolar empezaron ciertos ajustes de la distribución del aula, de lo que se esperaba de los niños. Por ahí nos cuestionábamos ciertas cosas, pero se sobrevivía. En el balance estaba, estaba todo bien, él tenía sus amigos, tenía un lindo grupo de pares y la pasaba bien. Para cuando llegaron los 6 años y el inicio de la primaria, estábamos en condiciones de elegir un poco más. De hecho, bueno, yo intervenía en espacios de Pedagogía 3000, en algunos proyectos, dando algunos talleres o actividades, y Bruno conocía el ámbito de la educación alternativa, conocía las dos cosas. Me pareció súper bueno poderlo dejar elegir. Siempre es finito el límite, ¿no? Hasta dónde dejamos elegir, hasta dónde no estamos conteniendo. En su momento le ofrecí el poder seguir a la escuela o poder optar por un espacio alternativo. Y Bruno eligió seguir con el grupo, que estaba desde los 3 años, con su grupo de amigos. Y en el mismo edificio donde había ido hasta el momento, seguía su escolarización y no tuvo muchas dudas. Pero bueno, las certezas les duraron, aquí empieza en marzo el ciclo lectivo, para abril ya había cuestionamientos muy fuertes y para mayo ya sabíamos que no era nuestro lugar. Y bueno, fue un año intenso, con mucho diálogo con la escuela, o por lo menos mucha voluntad de diálogo de mi parte. No pasaba nada grave. Bruno era un niño sano de 6 años y de repente cambiaba de estar en el jardín y estar prácticamente toda la jornada jugando en un parque que tiene la escuela con juegos, ¿no? Hamacas, toboganes, a estar sentado en un pupitre 4 horas con 2 descansos viendo el parque por la ventana del aula. La maestra se preguntaba, una vez en una reunión de padres, se preguntaba, yo no sé qué les pasa, se la pasan mirando por la ventana. Claro, estaban mirando esa plaza que habitaron 3 años, a la cual ya no tenían acceso. Claro. Y nada, se distraía, miraba por la ventana, a veces no tenía ganas de copiar,
nunca tuvo dificultades de aprendizaje, entonces de repente ya había entendido de qué se trataba y se ponía a dibujar en el cuaderno. Esas cosas, ¿no? Y Que se los demás empezó a no les encontrar, agrada. no te escuché bien. No, esas cosas que a los demás por lo general no les agrada porque te tienes que, pues, involucrar en eso que están todos los demás. Sí, ¿Sí me tal cual. entiendes? Ujú. Y después tuvimos un problema intrafamiliar. Acá Bruno no se lo maltrataba. Yo no lo insultaba, no le gritaba y el niño estaba mal acostumbrado al buen trato. Entonces empezó a sufrir violencia institucional por parte de los docentes. De repente empezó a escuchar, tuvimos una lista en la heladera, hicimos una listita que le llamábamos el top 10 de la maestra. Entonces cuando él venía y relataba situaciones que le parecían injustas o lo habían angustiado, íbamos rescatando como las frases a las que la maestra siempre recurría para responder. Y llegamos a tener la lista en la heladera, bien armadita: callate, jodete, a mí no me importa lo que me decís, ahora no tengo ganas de escucharte, no me importa sentarte. Entonces Bruno de repente recibía un mensaje que era: si un compañero te pega, no se la devuelvas, vení y decime. Entonces iba y le decía a la docente: señor, tal me pegó. Entonces la docente le decía: a mí no me importa, no sentarte. Claro, empezó a tener una dicotomía entre lo que se le decía, lo que vivía, lo que sentía, No había y empezó coherencia. a sentir, claro, y empezó a sentir una impotencia muy grande. Yo me empecé a encontrar con un tipo completamente laxo, que siempre durmió bien, comió bien, sonrió todo el día y estaba súper tranquilo. Escuela y yo le tomaba el hombro y sentía, ¿no? Empezó a tener el bruxismo a la noche, a estresarse, a estresarse. Y Sí. yo empecé a sentir que mi función en acompañar su educación era como un cuidado paliativo, donde yo mandaba a un niño y volvía otro golpeado y yo tenía que trabajar en sanar eso, intermediar con la institución, y no había escucha. Yo creo que fui más que él a la escuela ese año, me citaban, iba, me citaban, iba. A todo esto nada, amamantando un bebé recién nacido, súper fuerte. y, Vale, déjame te digo algo. sí, Estoy empatizando y conectando a tal grado contigo. Mira, ve mi piel chinita, vela, vela, por favor. Porque haz de cuenta que estás contando algo muy similar a mi historia. Entonces síguele, por favor, porque estoy muy a gusto y no te imaginas qué bien se siente que alguien más ponga casi las mismas palabras que usarías tú. O sea, yo. somos legión. Continúa, Male, por Y, favor. y bueno, me mandaban notas en el cuaderno de comunicaciones que yo sentía que era como el conflicto, soy madre múltiple, ¿no? Como el conflicto entre dos niños. Eh, Me mandaban notas como Bruno se negó a trabajar en clase. Bien, ¿qué hago con esto, no? Entonces me citaban, yo iba a la escuela y preguntaba: bueno, esta es la dificultad que estás teniendo en aula, ¿cuál es tu plan pedagógico? Y generaba una sensación que era peor que ir a gritar, insultar o a negar. Sí. Ofrecía ayudar, ofrecí recursos. Bruno dibujaba en los márgenes de la hoja cuando se aburría. Ofrecí mandar un cuaderno complementario para que él pudiera dibujar cuando terminara su actividad y no se distrajera. Y el cuaderno yo lo mandaba y ahí quedaba en la mochila porque no le sugerían sacarlo. Y, y llegó un momento en el cual, casi llegando, yo me di cuenta que tenía que retirarme de ese lugar porque no podíamos construir nada. Me llamaron, me plantearon que no era posible comunicarse con Bruno. Eh, entonces yo llevé mi listita que tenía en la heladera
con el top 10 de la maestra y le leí sus frases. Jodete, callate, a mí no me importa lo que me decís, no tengo ganas de escucharte. Le dije, mirá, me parece que vos estás planteando un vínculo de comunicación con tu alumno que no te está ayudando. Bueno, las respuestas eran mandar a Bien, terapia al niño, sugerir patologías, incluso en ámbitos así, en reuniones, se ha hablado de, han llegado a poner en palabras el problemas de atención, trastornos de, ¿no? Con un título docente. Aparte nada, quiero aclarar que ellos me decían que Bruno tenía problemas para prestar atención. sí. Yo en esa época trabajando en un taller de pintura y nada, pasaba toda la tarde fuera, volvía a las 11 de la noche y Bruno se iba con mi mamá. Y mi mamá lo llevaba viernes 7 de la tarde, un niño escolarizado con toda la semana de trabajo encima, ¿no? Viernes a última hora. Lo llevaba a un ciclo en un centro de jubilados a ver unas proyecciones de diapositivas de historia del arte. Y Bruno estaba 2 horas entre jubilados, en silencio, prestando atención, y cuando No, volvía a casa me contaba todo lo que había aprendido, ¿no? Ese era el niño con problemas para prestar atención y con trastornos de aprendizaje. claro. Y bueno, un punto de inflexión inmenso donde cada cosa que a mí se me marcaba, yo decía, bueno, voy a pensar, voy a apoyar desde casa, sugería cosas, intentaba colaborar. Y llegó un punto de inflexión donde me dijeron que el problema textual, el problema es que su hijo tiene poca tolerancia al maltrato. Deberíamos de tener poca tolerancia al maltrato todos. Es un Fíjate, mérito, eso era lo anormal, por Dios. Híjole. No. ¿no? O sea, autorrevisarse jamás. Dije acá, jamás vamos a encontrar una posibilidad de autocrítica, de revisar más allá del niño. No. Sí, Lorena, sí. El niño tiene poca tolerancia al maltrato. Entonces a mí me decían, se distrae. Yo decía, bueno, voy a buscar un recurso, o no quiere hacer tal cosa, bueno, voy a apoyar desde casa. En el momento me dijeron, su hijo tiene poca tolerancia al maltrato, dije, para, hasta acá llegué. Me siento súper orgullosa de que mi hijo tenga poca tolerancia al maltrato. Em, para mí es una señal de salud emocional y estoy muy orgullosa de haber llegado a eso. Claro. No voy a hacer nada en contra. O sea, ¿qué hago? Me lo llevo a mi casa, le pego un par de bifes, lo insulto un poco y te lo mando un poco más curtido para cuando vos le decís jodete o callate, él no se sienta mal. Aparte quiero aclarar, la poca tolerancia del niño no era golpear a nadie, ni insultar, ni romper nada. Empezó, cargó tanto, cargó tanto, cargó tanto, que ante el maltrato salía corriendo, se iba del aula. Lo he tenido que ir a buscar porque estaba trepado en un árbol, o me llamaban y me decían, está fuera de control, no podemos manejarlo. No. Entonces yo llegaba a la escuela y había 4 adultos corriéndolo, dentro de un edificio que estaba cerrado, ¿no? Entonces decir, probaron parar de correrlo y paraban y el pibe paraba. He llegado un día y me lo he encontrado en el regazo del portero, de la ordenanza, el señor que trabaja en limpieza y en abrir la puerta, sentado en su regazo jugando al Tetris con un teléfono, un Nokia viejito, y el tipo, un señor mayor, me ha mirado porque ya era, yo iba casi todos los días a la escuela ya. El tipo me miró y me dijo, no es muy complicado. Pues claro que no. Más bien no tenía adultos a su alrededor que comprendieran, más bien, que fueran Ujú. empáticos. Sí, quiero aclarar que en un barrio de clase media alta, un grupo de 25 niños partidos al medio por áreas con 2 docentes jóvenes, sin una conflictiva de base, un edificio bien estructurado, niños que comían todos los días, con familias presentes, con 6 años, ¿no? 6 años, cachetes, huequitos en los dientes, 6 años. Y dije, ¿cómo sigue esto? Y bueno, llegó un momento que lo decidimos. Bruno primero empezó a ir aquí cuando son más de 3 faltas seguidas. Para regresar a clases tienes que llevar una alta médica.
de que el niño no estuvo enfermo, o si lo estuvo, que ya está bien. Y Ujú. empezamos a jugar con la burocracia. Bruno iba martes y jueves a la escuela. Entonces teníamos lunes, iba el martes, miércoles, por ahí algún día que de los que no iba me decía, hoy quiero ir porque tal va a llevar unas figuritas. Bueno, hoy vas. Y empezamos a cinturearla, a tomar la decisión internamente. Para mí en ese momento, no sé si lo defiendo, si volvería a hacerlo, en ese momento desde mis posibilidades, dije, bueno, vamos a terminar este año. Para mí era importante que toda esta acusación, toda esta patologización que había sobre la conducta natural de un niño, no quedara en el subconsciente del niño como yo fallé, yo no pude, me Ujú. echaron, no, me eyectaron. Entonces nos planteamos terminar ese año, Sí, que ya en sí faltaba poco. Yo no tenía mucha información legal sobre cómo dejar la institución. En ese momento no era tan usual como ahora en Argentina, entonces éramos pioneros, estábamos bastante en pañales. Bueno, decidimos seguir el año, pero no seguir sufriendo, ir buscando herramientas con creatividad. Entonces le dije a Bruno, hijo, no podemos alfombrar el mundo, pero nos podemos poner pantuflas. claro. Entonces empezamos a buscar recursos y a jugar un poco con la situación, a tratar de divertirnos y a tratar de visibilizar que el problema no éramos nosotros, no tomarlo personal, entender que No, eran los recursos que tenían esas personas, que estaban actuando desde su lugar, desde su estructura, desde sus paradigmas y bueno, nos divertimos un poco, experimentamos un poco. Bruno empezó a detectar las señales físicas de las docentes cuando estaban por gritar o por ser agresivas, o por tener malas respuestas. Entonces me decía, porque una de las dos, cuando está por gritar, se le empieza a arrugar una ceja y achica los hombros. Entonces, empezamos a hacer un trabajo de observación y de desestabilización de la mala onda. Entonces yo le decía, hagamos una cosa, hagamos un experimento. Cuando vos ves que te está por gritar, anda, dale un abrazo y decile, yo tengo voluntad de comunicarme mejor con vos. O sea, no, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, dale, vos andá a hacer eso. Y volvía de la escuela así, alucinado. Empezó a sabotear las secuencias de violencia. Y bueno, fue un año muy surreal. Terminamos el año y decidimos no volverlo a escribir. Aquí las inscripciones son online, simplemente no volví a escribirlo. No sabía muy bien cómo seguía, empecé a buscar información en internet, a leer leyes, a leer los reglamentos escolares. Me empecé a encontrar con un panorama desde la alegalidad, digamos, porque la educación en el hogar en Argentina no es que sea legal, no hay una ley eh, que, que la estructure, pero sí hay como un montón de posibilidades y de recursos para no concurrir a la institución. Me encontré con esta posibilidad, llegué a dar con el teléfono del Ministerio de Educación, con el área de exámenes libres, y llamé por teléfono para avisar que no había anotado a mi hijo y que no quería volver a mandarlo a la escuela. Fue muy gracioso, yo ahora me acuerdo y me río mucho. No sé, allá acá los teléfonos de línea se pueden bloquear para que del otro lado no vean el número de quien está llamando. Bloqueé el no. teléfono para llamar al ministerio. Yo no sé qué esperaba, que me entrara la Gestapo por la ventana, así, nos va a mandar al chico a la escuela. Pero igual yo ahora lo cuento y son anécdotas graciosas, pero fue un año de sentirme cuestionada como madre, de sentir patologizado a mi hijo, de ir a reuniones donde era yo frente a 3 personas, paradas, libros de actas, niño en la teta, cuestionándome un montón de cuestiones de crianza que no deberían de ser charladas en una dirección de escuela.
quedé golpeada, ¿no? Entonces teníamos como un miedo, fue un salto al vacío. Pero bueno, llamé al ministerio y les conté y me dijeron, ah, bueno, perfecto, pasame tu mail que te envío los programas. Era fácil. Se complicó un poco porque, bueno, fuimos denunciados por la deserción escolar, fuimos injuriados. Un niño que estuvo un año concurriendo a un establecimiento, a partir de que yo tomo la decisión y comunico a la escuela, no lo voy a volver a escribir y que pienso hacerme cargo de su educación. Claro, me denuncian y tuve acceso a los expedientes, ¿no? Y a leer la declaración de la directora. La directora dice que mi hijo estaba mal alimentado. Tú lo conoces de fotos, tiene 11 años y todavía tiene los cachetes así. Ellos tuvieron en sus primeros años una alimentación impecable. Bruno probó la harina blanca a los 4 años. En casa no se consume azúcar industrializada, ni sal blanca. Comemos mucho, muy bien y muy saludable. Y Bruno sentía rechazo por el refrigerio que dan en la escuela pública. Yo lo he visto probar los alfajores y se tocaba así, me decía, tiene grasa. Estaba acostumbrado a comer frutos secos. Entonces, no desayunaba en la escuela. Querían un Lo pretexto. mandaban. Sí, Querían como aparte, un pretexto. sí, aparte, abro la puerta y tengo más luz, pero te escucho mal. Aparte que también esta cuestión poco fisiológica de los horarios de la institución, aquí en invierno, en pleno calendario escolar, yo despertaba a Bruno para ir a la escuela y me decía, mamá, es de noche. Claro, salía muerto de frío, súper temprano, dormido. Entonces como que no tenía unas ganas de un suculento desayuno como ahora que por ahí se levanta a las 10 porque ya descansó. Entonces yo le daba todas las mañanas un exprimido de naranja, pomelo o un licuado de frutas y nueces, almendras, y por ahí no tenía hambre y se llevaba en su bolsillo frutos secos. Entonces, textual de la declaración, de la denuncia de la directora en la justicia, dice que yo no le daba de comer bien al niño y que él les había dicho que tenía hambre y que ellas le habían dado un alfajor, que le habían preguntado qué había comido y él había dicho una almendra. Pobre niño. Y ellas le habían dado un alfajor y yo me había enojado porque lo habían alimentado. Omitieron la parte en la que el día anterior yo mandé una nota en el cuaderno de comunicaciones y entregué en mano y pedí que lo leyeran, que el niño estaba con gastroenteritis y no podía comer alfajores. Le dieron un alfajor y Bruno volvió vomitando a casa. Claro, yo me ofendí un poco porque había advertido de la situación, lo habían ignorado y el niño volvió vomitando a casa. Todo eso se omitió, ¿no? Y yo de repente era una madre abandónica que no daba de comer a mi hijo. También se me citó fuera de contexto diciendo que a mí no me importaban, yo había dicho que a mí no me importaban las calificaciones de mi hijo. Llegaba un punto en el cual Bruno tenía bruxismo, lloraba todas las noches, volvía todo contracturado. En algún momento sí, debo haber dicho que no era mi prioridad el rendimiento académico de mi hijo, sino saltar o mejorar esta situación emocional en la cual se le estaba generando un daño enorme y desde el cual no iba a aprender nada tampoco, ¿no? Claro. Pero bueno, no dejó de ser un trámite. Yo ahora acompaño muchas familias en estos procesos, no me cuesta nada empatizar con su miedo, ni con un montón de sensaciones que atraviesan, pero bueno, no es nada más que un trámite en el cual la justicia se encarga de verificar que el niño no esté en condiciones de vulnerabilidad extrema, que esté siendo alimentado, que no esté siendo explotado y que tenga acceso a una educación. De repente a otros espacios, y hace talleres, otros aprendizajes que esté teniendo. Ay, perdón, voy a cerrar acá porque me estoy muriendo de frío. Sí.
Ahí está. Toda Sí, veraniega ahí. Y bueno, pasamos todo ese lío burocrático en el cual no estábamos en condiciones de pensar alternativas ni planes, era pelearla contra el sistema, ¿no? Pasamos unos meses peleándola contra el sistema. Llegó las vacaciones de verano, que son las vacaciones largas aquí en Argentina, y me convocaron para trabajar de guía en una escuela viva. Bueno, empecé a trabajar llevando a mis hijos. Estuve pocos meses en la escuela viva. No le venía nada bien a las pibas. Nada, en conclusión, un negocio, un espacio súper caro donde lo que importaba era más una cuestión de recaudar dinero y se cedía ante un montón de peticiones o de propuestas para no perder clientes cuando iban en contra de lo que queríamos enseñar. Y la verdad, ya habiendo salido de todo la esto. parte grande, vámonos de acá también. Y aquí las clases empiezan en marzo, en mayo de ese año, teniendo Bruno 7 años, siendo su segundo grado, digamos, ¿no? Lo que hubiese sido su segundo grado. Nos encontramos en casa, sin institución, sin escuela libre, mirándonos las caras y bueno, caímos en el homeschooling, ¿no? Bueno, ponemos un horario, tenemos un cuaderno, hacemos el mueblecito con el material, agarramos el programa. Nos duró Yo creo unos que eso le 15 pasa a todo el mundo, ¿verdad, Male? Todo el mundo empieza con homeschooling, todo el mundo, y luego ya cada quien se va perfilando. Es que venimos de un paradigma, ¿no? Tenemos una base. Yo soy docente, entonces venimos con una estructura que Claro. siento que es el más importante que hay que hacer, más allá de trabajar sobre nuestros niños, trabajar sobre nosotros y empezar a corrernos esa necesidad de estructurar un proceso natural que fluye en los niños y que a veces es más lo que lo interrumpimos o lo condicionamos que lo que podemos aportarles. Exactamente. Igual es una experiencia que siento que no es transferible por más teoría que pueda haber y por más testimonios que podamos escuchar, es un proceso interno que se va dando de distintas formas en cada contexto, en cada familia, en cada persona, ¿no? Y no siento que hayamos perdido tiempo ni pasando por la institución, ni pasando por el homeschooling prolijito. Creo que fueron etapas de aprendizaje que también el haber experimentado las distintas formas nos dieron la agencia para poder elegir. Exactamente. Es decir, este es el mío. O esto es por ahora, ¿no? Porque Sí, también es eso, es un proceso que sí. va transmutando. A mí me preguntan qué va a pasar cuando estén en edad de secundaria. ¿Qué sé yo? O sea, de hecho, tengo un hijo de 11, casi 12 años, no conozco a ese niño a los 13, 14. No sé cuál va a Claro. ser nuestro contexto. Mirá el contexto en el que estamos ahora, ¿no? En aislamiento social, con todo el mundo desescolarizado de prepo, o sea, ¿lo hubiéramos imaginado? No. Entonces, creo que el trabajo principal o la única declaración de postura que uno puede tener es estar presente, ¿no? Es estar presente en lo que está sucediendo, revisarse todo el tiempo un montón a uno mismo. Siempre yo creo que hay que estar alertas, ¿no? De no proyectarnos sobre nuestros hijos, entender que tienen distintos procesos a los nuestros y que no sirve de parámetro lo que a nosotros nos sirvió o nos pasó. Mismo, bueno, tú tienes más muestras que yo, tienes 4, yo tengo 2, pero lo que a mí me sirvió con Bruno no me sirve para nada con Astor, tanto en la crianza como en el acompañamiento de su aprendizaje, Sí, así es. ¿no? Y siento eso, que no hay certezas, tanto Claro. en las elecciones educativas, como en las crianzas, como en la vida misma, ¿no? Somos una bolsa de dudas, estamos llenos de dudas. Y eso es lo que Hay yo que creo que tener... más le da miedo a mucha gente, ¿no, Male?
que en realidad es un mundo de incertidumbre total y donde lo que vas a hacer es lo que menos te han enseñado, a confiar en ellos, a confiar en ti. Y como ese mundo tan estructurado siempre te ha dicho, haz esto, no hagas esto, eso está mal, eso está bien, cuando te sales de ahí y empiezas a querer confiar, sí resulta difícil para la gran mayoría, pero ya luego es como hasta sabroso. Se pone rico. Pasa que yo creo que es así en la vida misma, ¿no? O sea, todas las certezas que tenemos son construcciones culturales y es casi un delirio sentarse en un lugar de la certeza. Yo estoy seguro que son seguros, los bancos, y un día retienen los ahorros de todo el país y no te los devuelven. O sea, no existe la seguridad. No quiere decir que uno esté en un caos ni en un limbo total, sino que la mejor forma de no romperse es ser flexible. Y creo que es nuestra naturaleza el ser flexibles, y es lo que choca por ahí con la rectitud de las instituciones. Entonces, siento que es eso, o sea, la vida está llena de dudas que pica, la duda pica, ¿no? Es una incomodidad. Después es una elección, y siempre quiero aclarar e insistir, desde el privilegio, porque poder elegir es un privilegio. Poder construir un sentido crítico es un privilegio, al que no todo el mundo tiene el acceso. Pero digamos, desde ese lugar donde se nos hace posibles tomar elecciones, ver qué hacemos, ¿no? Cuando pica, si rascamos o si desparasitamos. Si aprendemos a vivir con esa incomodidad, con cuidados paliativos, o si vamos al origen, ¿no? Y empezamos a replantear y a permitirnos explorar lo que es, no lo que pretendemos que sea o lo que nos dijeron que iba a ser. Empezar a, que es maravilloso, ¿no? A vivenciar esto, la observación de lo que está pasando, acompañar eso que está pasando, animarse a no ser todo el tiempo el adulto que interviene y dice, no, así no, mejor así, vamos a hacer esto a esta hora, esto acá no repitas esto, no hagas lo otro, agarra mejor así el lápiz, ¿no? Escapar un poco de esta cuestión de la estimulación, de la conducción, y te das cuenta que no hay abandono en dar lugar, en dar espacio al aprendizaje del otro, que no tenemos que estar ahí conduciendo todo el tiempo. Exacto. Que más bien podemos permitirnos que nos conduzcan, que nos muestren el camino. Es circular, se retroalimenta todo el tiempo, nos enseñan cosas todo el tiempo ellos a nosotros, ¿no? Y nos llaman a replantearnos y a repreguntarnos también un montón. Yo, bueno, con el segundo año, el primer año de camino del homeschooling hacia el infinito y más allá, lo pasamos solos, pero empezamos a hacer acá en la casa, siempre se hicieron eventos culturales y talleres. Empezamos a abrir un poco más la ronda, y bueno, eso terminó transmutando en un espacio de aprendizaje libre al año siguiente, que empezaron siendo 4 niños. Este sería nuestro quinto año, que bueno, no estamos funcionando por razones de público conocimiento, pero bueno, hasta el año pasado ya éramos 12 niños, niñas y yo, y sus familias, en un proyecto, a mí me cuesta llamarlo trabajo, porque es un proyecto familiar, vocacional, personal, comunitario, y fui descubriendo también esto, ¿no? Volviendo a la situación del privilegio y lo excluyente de las pedagogías alternativas o el aprendizaje libre. Nosotros vivimos en un barrio de clase media, media baja, somos de clase media, media baja, y aquí en Buenos Aires, por lo menos, que es lo que conozco con más solvencia, los proyectos suelen ser excluyentes en lo económico. Nosotros el año pasado trabajando con una cuota, con una colaboración para el espacio, para sostener luz, gas, agua, de 700 pesos mensuales. Para mí hay una moneda internacional que es la pizza. 700 pesos son 2 pizzas
grandes. Eso funciona en todo el mundo. Nada, una cuota para nada excluyente, con 3 niños becados, no un proyecto comercial y por ahí una apuesta mía personal, un lucro cesante. Yo tengo mi casa, la planta baja está dedicada al espacio, o sea, es una casa completa, que es Botellas en el Mar, el espacio de aprendizaje libre, y nosotros vivimos arriba, en una casa que construí con botellas. Y, y bueno, yo podría tranquilamente alquilar toda esa casa y tener prácticamente un salario mínimo. Y no, decidí ponerla en juego. Tengo un espacio en el cual puedo combinar y retroalimentar mi aprendizaje, el de mis hijos, el de otras familias, generar un espacio de sociabilización con otros pares y no tan pares, porque es todo multiedad acá. Claro. Y bueno, es una apuesta, ¿no? Yo tendría la plata para pagar un espacio, por ahí si alquilara la casa de abajo, podría pagar la cuota de uno de mis 2 hijos en un espacio alternativo y tendría que acompañar en un montón de tiempo, llevar y traer y no me quedaría espacio para trabajar y producir. Es una ecuación que se va armando con los años, ¿no? Pero yo creo que es súper importante, sé que tú lo haces, que de repente contando con un espacio físico y con algunas herramientas como para poder contener ese coaprendizaje, creo que es una decisión política, ¿no? Siempre que se habla de los problemas del mundo, generalmente llegamos siempre a la misma conclusión, es un problema de educación, es un problema de educación. Entonces, ¿qué hacemos por ello? ¿No? Yo no puedo cambiar el sistema educativo, como docente no puedo cambiar el sistema educativo, como madre no puedo cambiar el sistema educativo. Puedo generar, podemos eso, micropolíticas, ¿no? O sea, puedo generar un espacio para una docena de pibes donde las cosas funcionen distinto y tal vez si un vecino a 10 cuadras de mi casa hace lo mismo, o lo que yo pueda sembrar en esa docena de niños y que 2 puedan tomarlo y replicarlo, ¿no? Me parece una forma interesante de hacer, de llegar a esa coherencia entre la ideología y la acción. Sí, sí, te comprendo perfecto porque eso mismo he vivido yo también y es preferible eso, porque sabemos que por mucho que luchemos difícilmente podríamos cambiar todo eso que estás diciendo, entonces mejor creamos nuestro pequeño lugar de encuentro donde sí se pueden generar muchas cosas eh, diferentes y en buenas condiciones. Y es una fiesta, ¿eh? No sabes lo que los extraño este año. Sí, sí te quiero. Yo también. Continúa, Male, continúa. Bueno, y entonces, ¿qué siguieron haciendo? Platícame. Ya se está, ya logran, pasan el primer año. ¿Fue muy difícil para ti el primer año? No, no, fue, viste cuando estás durmiendo en una casa donde hay una heladera antigua y el motor se enciende y duermes todo el tiempo con un al que te acostumbras, pero no descansas bien. Y de repente se apaga. Sí. Bueno, así fue el primer año. Ay, sí, yo Nos sé. encontramos buscando, pero buscando en pantuflas, adentro de la casa, tranquilos, en el horario en que nos fluía mejor. Primero fue entretenido, nuestros 15 días de homeschooling rectos fueron entretenidos, hasta que un día Bruno me planteó que se estaba aburriendo de usar el cuaderno, en el cual solo anotábamos el día y la actividad que íbamos a hacer, que por ahí la hacíamos con material concreto o jugando con el cuerpo. Era bastante light mi homeschooling estricto. Sí. Primero empezó, ¿qué pasa? No, el cuaderno. Bueno, pero es el día nada más.
¿viste? Y el grillito que te dice, dale, solté el cuaderno. Bueno, listo, sin cuaderno. Y después fue, hoy no tengo ganas, quiero ver una película. Bueno, hagamos palomitas de maíz, miremos una película. Y al siguiente día, hoy tampoco tengo ganas. Bueno, Mira, es tan rico eso. Y dices, 15 días, una montaña rusa. Estoy haciendo todo mal, nunca más va a querer hacer nada, va a ser analfabeto. No, 15 días cuestionándome y diciendo, bueno, soltá, soltá, bancate tu discurso, bancate tu discurso. Fue fluyendo y de repente un día teníamos una hora en la cual el papá de mi hijo menor se hacía cargo de llevarlo a algún lado, de estar con él, para yo poder en esa hora hacer la escuelita en casa. Y dijimos, bueno, vamos al supermercado en esa hora. Y estábamos comprando y Bruno me pregunta, ¿por qué esta yerba sale esto y esta que es de la misma marca sale esto? Y porque fíjate que esta pesa medio kilo y esta pesa 1 kilo. Entonces sacamos el celular y empezó a preguntar. Y cuando nos dimos cuenta llevábamos más de 1 hora en la misma góndola y habíamos llegado al programa de matemáticas de 3er grado, ¿no? ¡guau! Y, y ahí me di cuenta. Ahí bajó la información y dije, Ya claro, es como claro, un era cuestión despertar para de... nosotros, ¿no, Male? En nosotros es como el clic, como el despertar, como el decir, oh, ya entendí cómo es esto. Estaba en todos lados, yo buscándolo en algún lugar y estaba en todos lados. Y bueno, y ahí Exacto. empezamos a buscar, ¿no? ¿Cuántas cuadras faltan? Y mira, fíjate, estamos al 200 y vamos al 700, cada cuadra son 100. Entonces, ¿y cuánto falta? Pues mira, las avenidas acá están cada 4 cuadras. Entonces, fíjate, tenemos que cruzar 3 avenidas y así, ¿no? O en el carro. ¿Cuánto falta para llegar? Y mira, vamos a 80 kilómetros por hora, estamos en el kilómetro tanto, vamos a hacer la cuenta. Y bueno, se fue ampliando tanto ese espacio de aprendizaje en el cual llegamos al punto de, no nos sentamos nosotros a estudiar realmente, por cuestiones legales y, urbanas, nosotros elegimos con Bruno que él rindiese todos los años. Hasta ahora viene rindiendo libre en la escuela pública todos los años. Este año creo que nos lo vamos a tomar sabático. Ya estamos en el punto de vamos a hacer lo que queramos. Eh, pero estuvo rindiendo todos los años sin mayor dificultad. Y por ahí el primer año, que fue sí nos atuvimos más a decir, bueno, tenemos el norte en cumplir con este currículum para llegar al examen. Y ahora realmente que, imagínate que tú tienes que dar un examen de conducir y tienes que estudiarte la teoría. Pues, ¿qué haces? Agarras la teoría, te la estudias, vas, rindes. Bueno, así. Eh, con el programa nosotros trabajamos 2 meses. Nos sentamos un día con Bruno, bueno, tenemos que hacer este trámite, ¿no? Donde alguien te pone un sello en un papel que nos permite atender estas cuestiones burocráticas que no tienen que ver con tu aprendizaje, ni con validar quién sos, ni lo que aprendiste, sino con que necesitamos el sello en un papel. Entonces, acá está el programa. Entonces agarramos, marcamos, ¿viste? Bruno marca las cosas que él puede buscar solo en internet y mirar en YouTube, en tutoriales. eh, Sacamos lo que es de mayor dificultad, buscamos material y no le dedicamos todos los días tampoco. Por ahí 2, 3 días por semana nos sentamos un rato. Hay cosas que yo también trabajo un poco, entonces, qué sé yo, comunidades originarias en Argentina, está aquí el Museo Etnográfico, entonces, bueno, me llegaron eventos que coincidían con los contenidos, bueno, vamos a ver tal obra de títeres de tal comunidad originaria, tal exposición, tal taller, entonces empezar a eso, por ahí proponer alguna actividad. Hay algo que hacemos bastante en Botellas, en el mar, en el espacio que administro,
que es aquí a 2 cuadras de la casa, está el tren, y nosotros estamos en el borde de lo que es capital con conurbano bonaerense. Entonces, ámbito urbano, ámbito rural, se aprende subiéndose al tren. Y esas cosas, ¿no? Vamos buscando cosas que podamos vivenciar, que sean interesantes de vivenciar, tampoco generar vivencias que no nos interesen. Claro. Y así, un poco de acá, un poco de allá, ha llegado, siempre Bruno ha llegado sobrecalificado a los exámenes, ha salido más temprano, diciendo que siempre se queja, dice, al final estudié de más. Digo, sos un chanta, no estudiaste. Siempre dice que estudié de más porque sobra. Y aquí en el espacio hay distintas realidades, distintas familias, hay niños que rinden, niños que no rinden, distintos cursos. Y todos los años vamos generando de forma circular distintos planes. El pasado Bruno fue a rendir con 2 compañeros acá de Botellas, aprobaron los 3. El año anterior fue con otra compañera, también siempre sin mayor dificultad. Y incluso, digamos, porque lo dice en la currícula, hemos encontrado la posibilidad de profundizar en cosas que nos interesaron. El año pasado una cuestión del grupo, lo que fue Revolución Industrial y Revolución Francesa, llamó la atención, hubo curiosidad. También nada, encontramos material interesante. El stop motion, el material virtual que usamos a veces para ver ciertos temas lo busca mi hijo, el que usamos para trabajar en el espacio. Y bueno, interesó Revolución Industrial, nos fuimos hasta el Paleolítico para llegar a Revolución Industrial. Interesó la vinculación entre que hubiese sucedido una revolución para que sucediese otra, el contexto, las preguntas más allá del manual, de las incoherencias que se encontraban. Por ejemplo, en la Revolución Francesa no les resultó muy clara ni muy definida la diferencia entre izquierda y derecha. Y pueblo y nobleza, ¿no? Se pudieron cuestionar un montón de cosas. Después llegaron a un examen donde les pusieron un multiple choice y les preguntaron el nombre del tipo que inventó la guillotina, el nombre del lugar donde se reunieron, el año en el que sucedió, y ahí estaba todo, toda la búsqueda sobre su conocimiento, ¿no? Y bueno, nos quedamos la experiencia de haber comprendido momentos sociales y políticos que son fundamentales para comprender la realidad actual, ¿no? Y eso, tenemos la posibilidad de ir alimentando una formación de criterios que no se den en un aula, por posibilidades estructurales y también por objetivos de la institución. Aquí nuestro programa de escuela dice que como objetivo principal de la escuela está puesto formar ciudadanos responsables. Yo me encanta que mis hijos sean ciudadanos responsables, pero creo que su ser abarca un par de áreas más. Y siento que de esta forma podemos trabajar con todas ellas. Sí, así es, muy bien. Bueno, Male, ¿y tú tienes alguna expectativa hecha? Porque mira, esto es algo que me preguntan mucho, por eso te lo quiero yo preguntar. Y es algo que muy comúnmente me preguntan también de manera personal. ¿Tú qué esperas de tus hijos? ¿Tú qué quieres que logren? ¿Tú quieres que sean profesionales? ¿Tú quieres que pongan un negocio? ¿Tú quieres que sean empresarios? ¿Qué es lo que tú quieres? Me dicen siempre. Y esa es una pregunta que hoy yo quisiera hacerte a ti. Y me gustaría mucho escuchar tu respuesta porque creo que va a ser muy como tú, especial. Así es que, a ver, ¿tú qué esperas, Male? Y ¿Esperas algo? yo creo que las expectativas hay que evitarlas tanto como el gluten. Exactamente. Que nadie está exento de tentarse a comer ciertas cosas, pero sabemos que taponan el libre tránsito en el organismo. Quiero que sean, si me preguntás qué es lo que quiero
que bueno, es lo que quiero yo, ¿no? Que hay que ver qué quieren ellos. Yo quiero que sean felices. Exacto. Hay ciertos paradigmas nada, tengo también el privilegio de tener una madre eh, que me ha mostrado un montón de realidades y me ha enseñado un montón de flexibilidades, que me crió sola, trabajando de forma autónoma y que ha sido muy creativa para educarme y para subsistir. Y yo creo que a lo que yo apunto a dar como herramientas a mis hijos es, quiero que sean personas idóneas, que tengan capacidades y que sean personas autónomas, que, y que puedan poner eso en el vínculo con los otros, ¿no? Que puedan trabajar de forma cooperativa, vincularse sanamente con otros, saber comunicarse desde la autonomía. Para mí es importante que tengan herramientas y que las usen como quieran. Yo a veces digo en chiste, a mí me tirás en el medio del desierto de Atacama y yo en 2 días voy a encontrar un trabajo. Eh, yo he trabajado siempre desde el mismo lugar, desde el mismo sentimiento y con el mismo enfoque en un millón de cosas. O sea, desde el arte, desde el aprendizaje un poco más formal, eh, haciendo espectáculos, dando talleres, incluso trabajando con alimentación, medicina natural. Mis inquietudes son siempre más o menos las mismas, pero siempre una misma inquietud tiene muchos grados de amplitud. Y está bueno, para mí está buenísimo. Yo te doy mi currículum y te reís. Son varias reencarnaciones, ¿no? Parecen personas distintas. Eh, yo me muero si tengo que trabajar toda la vida en lo mismo. Si tengo un empleo fijo y seguro, con un sueldo y prestaciones sociales, y tengo que hacer todos los días lo mismo durante 20 años, yo me muero de angustia. Si ellos en Bien, algún vale, momento por eso quieren estamos aquí. eso, si ellos en algún momento quieren eso, espero que tengan las herramientas para lograrlo, si lo quieren. Si no lo quieren, para mí no es un drama. Para mí la única estabilidad posible y sustentable es saber qué es lo que uno quiere, qué a uno lo hace feliz y trabajar para tener cada vez más herramientas para ejecutar eso, ¿no? Después en qué, hace poco Bruno me dijo que quería que su primer negocio fuese empleado de McDonald's. Primero me preocupé, después me encantó porque me dijo, es para poder empatizar. Y después de trabajar en eso, uno sabe valorar mejor otras cosas. Pero que sea empleado de McDonald's si quiere, que trabaje en una embajada, que ponga un puesto de comida, que venda Exactamente. cactus, que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera y mi responsabilidad es darle herramientas para que pueda hacer lo que quiera. Exactamente. Exactamente, Male. Así es. No, me encanta y pienso totalmente igual. Muy, muy igual. Porque como que no, la mayoría de los papás nos creamos un ideal de lo que deberían de hacer y ser. Y la mayoría de esos ideales no los tomamos en cuenta. Y dicen, tiene que acabar la carrera, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y cuando se sale de ahí, nos frustramos. Y hoy por hoy, siento que eso es una de las grandes incertidumbres y miedos que tienen muchos de los papás con esta situación que se está viviendo del COVID. Porque no va a ir a la escuela, ¿cómo va a aprender? En este año muchísimas personas pues se graduaron de sus carreras y para la mayoría fue un año muerto o un semestre muerto, cuando para nosotros ha sido un año súper productivo. Entonces, creo eh, que no sé, no considero que tú y yo seamos especiales ni diferentes a las demás, simplemente hemos recorrido un camino que nos permitió estar abiertas o íbamos más bien abiertas a otras expectativas, a otras formas, a diferentes paradigmas, a cambiar nuestro chip y a permitirnos recrearnos, transformarnos y ver
eso, el aprendizaje en todos lados, esa belleza en todas partes. Y saber y confiar que lo que desean hacer va a estar bien, aunque no haya sido ni siquiera lo que una vez nos imaginamos. Tú ahorita dijiste algo, si tú ves mi currículum, parecen personas diferentes, si tú ves el mío, también. O sea, te sorprendes, ¿cómo pudiste haber hecho esto y esto y esto? Y ahora haces esto y esto, sí, así es. Y es maravilloso, ¿sabes? Porque es como hasta redescubrirse uno en sus diferentes etapas. A mí me encanta todo lo que nos has compartido. Solo dime una cosita más para ya no absorberte mucho el tiempo. Dime, para, para Astor, ¿qué tan diferente fue este recorrido? Obviamente contigo. O sea, ya fue así algo que se dio muy natural o cómo fue, porque me imagino que Astor nunca ha ido a la escuela, ¿verdad? Tenía el caminito hecho por el hermano mayor. Exactamente. La, la diferencia sustancial fue que pasaron unos años, tuve toda la experiencia de cómo se manejaba esto burocráticamente, si era posible, ya no había tanta duda, ¿no? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía pasar? Ya estaba hecho. Esto quiso ir al jardín. En un momento empezó a jugar acá en la casa a la escuela y armaba así como un aula y quería ir al jardín. Y mi mamá es modista, le hizo su guardapolvo, se lo bordó con mochilas, todo, lo anotamos, fue 4 días. No le gustó del todo. No tuvo Claro. problemas para quedarse, tengo hijos que no, o sea, tenemos un apego bastante seguro. Pasamos cura por saturación, le digo yo. Pasamos el suficiente tiempo juntos como para que se puedan ir tranquilos. No tuvo problemas para quedarse en el jardín, pero no. Se encontró enseguida con un juego estructurado que le chocó a lo que venía experimentando y no le inspiró seguir yendo. Y también vio tratos de los docentes hacia otros niños, no fue personal con él, que no le gustaron y fue como que rapidito no le cerró y sabía que tenía el permiso, que tenía otras opciones. Y nada, lo sacamos del jardín y fue como 3 años a una jugoteca barrial. Son unos programas que hay acá del gobierno, que hay en los barrios, en clubes barriales. Son grupos multiedad, están coordinados por recreadores. Recreación y tiempo libre es una carrera que hay acá. Okay. Son técnicos profesionales del juego. Y bueno, trabajan un poco con juego libre y un poco con actividades recreativas. Y eso era 2 veces por semana, 3 horas. Estuvieron yendo los dos, 3 años a ese espacio. El espacio acá, talleres, han hecho deportes, hemos ido variando las actividades a demanda. Y claro, sí, con Astor fue mucho más fluido. De hecho, se está dando el lujo de estar aprendiendo a leer y escribir a los 8 años porque no le interesaba. Él a los 5 te podía contar con un lujo de detalles técnicos por qué volaba un avión, pero no le antojaba leer y escribir. Le Sí. está sucediendo de fines del año pasado a este tiempo. Empezó a pedir y a interactuar y bueno, se está alfabetizando ahora porque se le ocurrió y claro, me agarró súper relajada en ese sentido. Eh, está yendo, sí, está más salvaje que el hermano. De hecho, él rindió el primer grado porque quiso ir a rendir, porque a mí no me gusta darles lácteos ni cosas muy industriales, y el hermano le contó que en el examen hacían un refrigerio y que les daban chocolatada, leche chocolatada, y eso fue todo un Dijo, motivo quiero para ir a ir. rendir un examen libre. Sí. Fui rendido primero, y el año pasado, que tendría que haber rendido segundo, no quiso ir, y a mí
La verdad que primero y segundo, por lo menos aquí, en lo que es primaria, es más de lo mismo. Eh, y ciertas cuestiones técnicas que se le perdonaron en un examen de primero no se le iban a perdonar en uno de segundo. Y yo sentía que estábamos a un clic de abarcar un proceso de alfabetización súper propio y natural, que si le tenía que dar el empujoncito para que fuese a rendir un examen, la arruinaba. Sí. Entonces nos quedamos en casa. Es probable que este año rinda, no lo sé, no sé qué vaya a pasar este año, si van a tener que ir a astronauta, si va a haber exámenes, si van a ser online. No sé, no me estresa tampoco. Sigo acompañando Ujú. su proceso y después veremos cómo Sí, fluye. claro. Muy bien. ¿Y alguna vez, Male, has tenido miedo? ¿Alguna vez te entró el miedo con el camino que estabas eligiendo? ¿Alguna vez te dijiste, híjole, donde sea el camino equivocado o donde, no sé, ellos terminen diciéndome algún día, ¿por qué, mamá? O algún miedo tuviste en este sentido cuando tomaste esta decisión? Sí, a ver, como la maternidad misma o como la vida misma, ¿no? Sí. Hay días en los cuales decís, esto es alucinante y esto es perfecto y cómo lo disfruto y ¡ay, qué genial todo! Y hay momentos en los que uno se llena de dudas, que puede ser anímico. A mí me pasa cuando durante muchos días no hay sol. Sí. 10 días de lluvia y de estar nublado, yo me empiezo a cuestionar todo. Sí, todo, estoy haciendo todo mal. A veces me doy cuenta de eso, que es anímico mío. Me pasaba más al principio, ¿no? O sea, con este primer momento en el que saltamos del homeschooling estructuradito a la nada, me dio así, no sé si es miedo, es como una adrenalina que te agarra. Y sí, hay momentos, pero te pasa como madre, hay momentos que decís, estoy haciendo todo mal, y después decís, ah, no, estoy olvidando. ¿Qué sé yo? Seguridades, viste, no existen. Me siento bastante tranquila, me siento bastante tranquila. Nunca dije me arrepiento. Nunca dije me No. arrepiento, nunca me arrepentí realmente. Sí, hay Sí. momentos en los cuales digo, podré con esto, pero bueno, hay un apoyo inmenso hoy en día, ¿no? Las redes, las tribus de mujeres, el estar en contacto con otras familias, que esto que te dicen, o sea, esto que te está pasando es de manual, sí, a mí me pasó lo mismo. Después, un montón de herramientas. Yo nunca recurrí a Escuela Sombrilla, ¿no? Ajá. Certificaciones, como unas en la manga de mi tranquilidad que siempre tuve de decir, bueno, si siento que se me va de las manos por circunstancias personales, porque nada, soy mi propia institución, ¿no? Y dependo Claro. del financiamiento económico, de poner el cuerpo. Entonces, me ha pasado, el año pasado estuve con una lesión en la columna y a veces no te da el cuerpo para ponerlo o qué sé yo, problemas familiares, personales, digo, si en algún momento me excede, compro un currículum Y listo. y siga otro, ¿no? Me ha pasado, a mí no me gustan las matemáticas, las de la escuela no me gustan. Y a veces para preparar exámenes, la verdad que no me gusta a mí y también está bueno uno transitarlo con placer. Entonces he llamado maestra particular, venga, a ver, hay que preparar esto. O sea, saber eso, ¿no? Que no, Sí, tampoco claro. pegar la etiqueta en la frente y decir yo soy homeschooler, soy unschooler, soy lo que me sirve en este momento y si en algún momento me sirve una certificación extranjera, pues venga. Si en algún momento quiero llamar a una maestra particular, pues venga. ¿No? También poder ir adecuándolo a los momentos y a las necesidades personales. Claro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Es que vamos yendo como nos va llevando el barco en la marea, ¿eh? Ahí, porque no tenemos Botellas en el planteado mar en sí. se llama un espacio de aprendizaje libre. ¿Cómo? Botellas en el mar. Ándale, exactamente, ya, ya me Esa es la quedé. sensación. Exactamente, vale. Exacto, y sin tener una expectativa.
Porque sabes que aún y cuando estudiaran en una escuela, hicieran una carrera profesional, no hay nada de certidumbre. Te lo digo yo que lo hice y al fin de cuentas no hizo gran diferencia. Y creo que la diferencia principal, no, mejor no te la voy a decir, te la voy a preguntar. Porque ya voy a decir lo mío, pero quiero oírte a ti. ¿Cuál es la diferencia principal, básica, fundamental, que tú ves al estar ellos en casa contigo, compartiendo ese tiempo tan amoroso que les das, este, llenándolos de tu presencia, de tu conexión, de estar ahí con ellos, de todo este tiempo que comparten, al tiempo o a la diferencia de que estarían en una escuela tradicional? Bien, principalmente yo siento que en este acompañamiento, eh, casi full time, bueno, ahora sí full time, ¿no? Porque estamos acá con Sí, domiciliaria, pero si no, bueno, ellos van a otros espacios eh, que acompaño desde afuera, pero siento esta cuestión de la posibilidad de atender el deseo o la duda o la inquietud en el momento exacto en que surge y conocer el origen. O sea, saber que porque está jugando a tal cosa y sucedió tal otra, se le generó tal duda. Y estabas ahí para ver todo el proceso. Entonces sabes desde dónde asistir y hacia dónde quieren ir. Es como súper personalizado y te permite abarcar eso, ¿no? No solo la duda, sino todo el contexto que generó esa duda y que aparte nada, a ver, es tu hijo, entonces también sabes con qué palabras aprende mejor o podés hacer referencias a circunstancias pasadas o experiencias que han tenido para traerlas como herramienta de ejemplo. Eh, Eso me parece maravilloso, que no es lo mismo que sentarte un día y decir, bueno, hoy vamos a aprender mínimo como un múltiplo de estas 30 personas, todas al mismo tiempo, en el mismo momento, y surge siempre esta pregunta de los niños escolarizados, ¿para qué quiero saber eso? ¿Para qué? Eso, ¿no? No tenemos el para qué. Acá tenemos el por qué. O sea, quiero hacer esto, me está faltando esta herramienta, por favor, consigámosla para seguir adelante. Acá sí es para seguir adelante en lo que se está haciendo. Es una continuidad de un aprendizaje que se viene dando de manera natural y espontánea. Eso es genial. Y era otra pregunta que ya olvidé, porque hablé mucho. No, eso, que ¿cuál sería esa diferencia? Pues en realidad sí estás diciendo una respuesta. ¿Cuál es para ti la diferencia básica y fundamental de que ellos estén ahí contigo? Claro, en todas las oportunidades y el abanico que tú les puedas ofrecer, ya sea, pero bueno, ahorita estamos confinados, pero bueno, eso no es lo que normalmente hacemos, pero todo lo que hacemos, ¿cuál es, te decía, la diferencia fundamental a estar en la escuela? Pero creo que ya lo contestaste, muy bien. Yo creo que, ¿qué le dirías, Male, ahorita a estos papás que están preocupados, cuestionándose qué vamos a hacer, si entran o no entran a la escuela, con la expectativa, con el miedo de poder ser contagiados, que se hacen escuela en casa? ¿Qué consejo les darías? Y crees que, bueno, esta es otra pregunta, ¿crees que, porque la mayoría dice ahorita, estamos haciendo escuela en casa, ¿crees que lo que están haciendo ahorita la mayoría de las familias que tuvieron que, pues, sacar de momento por la situación a los niños de la escuela, ¿crees que lo que están haciendo es hacer escuela en casa? ¿Es similar a lo que nosotros hacemos? Porque algo que preguntan mucho y dicen, es que mi niño ya quiere regresar, ya está desesperado. Y mi respuesta ha sido, es que en las condiciones que lo están viviendo ellos, yo también estaría desesperada por regresar a la escuela. ¿Por qué? Porque tendría que pasar horas sentada en la mesa haciendo cosas, con mi mamá quizá molesta, de malas, porque tenemos que entregar un resultado por día, porque tenemos que cumplir con un trabajo, con exámenes, y con un montón de presión
que no nos permite que nuestro momento sea nuestro para recrearnos, aprender, disfrutar. Entonces, me parece que son dos preguntas muy importantes. Una, es esta última que te acabo de hacer. ¿Crees que es lo mismo? Y la otra, si quieres, me la contestas después. Es todo, casi un todo. Yo creo que no, radicalmente no, es un no enorme. Esto que está sucediendo es un plan de contingencia, ni siquiera había plan, porque hubo que caer parado, ¿no? En medio de este lío. Y bueno, estuvimos hablando un montón de mi experiencia, que es solo mi experiencia. Hay millones de experiencias, pero creo que en todas hay un punto común, que es un proceso gradual. Eh, y elecciones tomadas por voluntad, adaptadas al contexto, a las necesidades de cada familia. Creo que es diametralmente opuesto esto que está sucediendo a lo que es la educación en el hogar. Y claro que los niños están desesperados por volver a la escuela, los niños están desesperados por volver a su sociabilización normal. Mis hijos también están desesperados por poder volver a jugar con 7 chicos en una plaza y tocarse. O sea, estamos todos igual de aislados y desesperados por volver a dinámicas que perdimos. Entonces, tampoco se puede evaluar, como no se puede evaluar la experiencia de la desescolarización en este contexto, o sea, este contexto en el cual nosotros estamos desescolarizados, no es el normal, no es el natural, y tiene un montón de inconvenientes y de trabas que no tenemos usualmente. O sea, nosotros hacemos muchos paseos, nos subimos al tren para calcular kilómetros por hora, vamos a viajar. Nuestra educación en el hogar, no es en el hogar. Y ahora sí, estamos encerrados. O sea, esto que está pasando es un limbo en el tiempo, espacio, y veremos cómo se sale de acá. Pero no se puede tomar nada de ejemplo en este momento. Y en cuanto a la primera pregunta, que tiene que ver con esto también, el qué hacer, cómo resolver, yo creo que es qué hacer, ser conscientes, plantearnos cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros deseos, ser responsables, informarnos. Y creo que cualquier decisión informada, tomada desde el amor por un hijo, Estará bien. y después el hacer una fuerza enorme y despojarnos un poco de este concepto de la pérdida de tiempo. Y si pierde el año, ¿qué pierde un niño de 6, 7, 8, 9 años? ¿Qué pierde? O sea, no va a estar en coma. Va a estar vivo, experimentando, aprendiendo, se aprende todo el tiempo. Un año, vos imagínate un ingeniero industrial buscando trabajo, terminó un año después la primaria, ni siquiera queda un registro de eso. O sea, no hay pérdida real, es ilusoria. Es ilusoria. Yo creo que lo que se pierde es insistir sobre algo que no funciona durante todo un año y generar heridas emocionales que se pueden arrastrar durante un montón de años y que después, sí, claro, tampoco es una pérdida, es un aprendizaje, pero van a ocupar un montón de espacio-tiempo en sanar y vamos a tener que hacer un montón de trabajo para reparar, para poder retomar el aprendizaje natural. Yo creo que la pérdida de tiempo es eso, insistir sobre lo que no funciona. Después, si lo soltamos y probamos algo que no funciona, pues ya sabemos que por ahí no era, probaremos otra cosa y probaremos otra cosa, y de eso se trata la vida. Exactamente, exactamente, Male. Oye, Male, aquí te dice Lore, Male, en jardín se está empezando a trabajar mucho la multitarea. O sea, no todos haciendo lo mismo al mismo tiempo y después se pasa a primaria a eso. Es algo irrisorio. ¿Escuchaste a Tonusi hablando acerca de la escuela? ¿No puede volver a ser la misma y la casa como laboratorio? Sí, sí, lo escuché. Yo fui pasando por distintas instancias en la vida. Yo tengo una educación pública, sí, primaria, secundaria, especialización, un auxiliar en cerámica artística en el secundario, un magisterio de bellas artes,
íntegramente pública. Tuve acceso a esa formación porque me la brindó el Estado, si no, no hubiese tenido acceso económico. La agradezco, trabajo un montón para desmontar un montón de pilares que me sirve trascenderlos. Y tuve momentos, sobre todo de joven, en el secundario, trabajando en contextos de vulnerabilidad, en campañas de alfabetización y de dar acceso a la educación pública, gratuita, laica para todos. Milité un montón y creo que es posible un cambio en el sistema, pero que por ahí demore 100 años. Y yo no voy a inmolar a mis hijos, ni voy a inmolar mis fuerzas físicas, ¿no? Porque no voy a vivir 100 años más. Entonces, realmente esto de seguirle buscando la vuelta a modificar, optimizar algo con el tiempo, yo llegué a la conclusión de que no tiene carencias, sino objetivos claros y firmes, y que no son los que yo busco en la vida, pues me he retirado de esa batalla, estoy bastante punk, estoy prendiendo fuego todos los libritos, y no, no se desmonta la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces, nada, estoy como muchísimo más conectada en la observación de lo que es, en aprender de los procesos de los niños y las niñas que tengo el inmenso honor y privilegio de acompañar, y estoy como enfocada ahí, ¿no? En observar lo que pasa y soltar un poco los libros y los planteos filosóficos, las teorías. Me estoy encontrando más cómoda en ese lugar en este momento. ¿Algo más que tú quieras agregar, Male? Ya se me gastaron las palabras. Vení a saludar. Ay, ¿quién anda por ahí? ¿Astor o Bruno? Astor. ¡Astor, hola! A México. ¿Cómo estás, Astor? Bien. Oye, que mis hijos quieren platicar contigo, Astor. A ver cuándo se conectan. Hay ahí que cruzar. Astor está libre de redes todavía. Y Ah, el hermano ganó un celular gracias al aislamiento para permitirle comunicarse un poco más con amigos. Así que después cruzamos el WhatsApp de Bruno y pueden compartirlo. sí. Bueno, pues bueno, yo creo que sería todo, Male. He sido... Ahí me preguntan, yo me comprometo ahora que caliento la pava, voy al baño y las respondo por escrito acá mismo en el post. Sí, dice Lore nada más que su pequeño grano de arena es darles lo mejor y que se sientan libres de elegir mientras están ahí. Sí, Lore, un día deberíamos de platicar también aquí, así como con Males, para que tú puedas también exponer tu experiencia desde tu lugar, que es como maestra, y donde tú les compartes cómo tratas de hacerlo diferente a pesar de toda tu alrededor. Y yo hoy te quiero agradecer, Male, por habernos abierto el corazón. Yo me identifiqué mucho con todo lo que comentaste porque es una historia prácticamente, pudiéramos decir que igual, pero no es igual, es muy similar a la que yo viví con Enrique. Híjole, casi que decías cada cosa y en unas partes pues, se me enchinó la piel, en otras partes estaba a punto de llorar, en otras me reía porque lo vivimos muy particularmente similar. Yo creo que si en aquel momento nos hubiéramos contactado de alguna manera, habíamos estado las dos casi hablando las 24/7. Pero me da mucho gusto que hoy te hayan escuchado muchas personas y te van a escuchar más otras porque les va a servir como un incentivo también y como un a calmar los miedos, esos que se vienen cuando tienes que tomar decisiones que al parecer o no son tan buenas o son tan diferentes porque se salen de lo que hace la mayoría. Pero ser diferente no es malo. Entonces yo te doy las gracias. ¿Mande? Somos todos diferentes. Exactamente.
Yo te doy las gracias por este ratito conmigo, por haber charlado tan a gusto. Me encantó. Y te mando un fuerte abrazo, María. Ojalá y se repita algún día. Dale. Espero nos lleguemos a ver en persona para podernos dar ese abrazo. El año que viene. Sí, seguramente. Bueno, los dejo, nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho esta charla. Y bueno, si tienen ahí preguntitas, déjenselas a Male, que ella después se las va contestando como le rinda el día, porque no nos alcanza a veces el día, ¿verdad, Male? Sí, pero ahí voy a estar contestando. Te mando un abrazo, Male, y a Bruno y a Astor también. Que estén muy Dale. bien. Gracias. Bye, bye. Gracias a vos. Bye, Astor. Chao.